tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al En 15. Hoy me da mucho gusto saludar a Brenda Lozano. ¿Cómo estás, Brenda? En una cafetería por acá, muy contenta, Aquí, hablando aquí contigo. Este, y platicando. vamos a hablar con Brenda porque acaba de salir Soñar como sueñan los árboles. No sé, le puse un orden a las preguntas. Primero no vamos a hablar, no voy a empezar con la trama, voy a empezar con la época. ¿Por qué elegiste finales de los 40, el 46 de hecho? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste para allá? Porque luego les contaré cómo es una trama que podía haber pasado antier, o pasado mañana, o pasado mañana. ¿Por qué elegiste los 40, Brenda? Mira, Carlos, la razón más emocional que tengo y por lo tanto la más sincera, es que es la época de mis abuelos y me interesaba muchísimo explorar esa ciudad de México, pues que fue también un sexenio de alguna manera, el de Miguel Alemán, de muchísimo esplendor en las artes, que a mí cuando me cuentan de que se podían ver los volcanes así súper nítidos y que el cielo era azul y que había flores en los camellones, pues es como, wow, ¿no? O sea, te imaginas un DF maravilloso que me encantaría pensar cómo fue, ¿no? Un DF en donde no había Coca-Cola, donde no había, bueno, muchísimas o sea, que había agua de limón nada más, ¿no? Te confieso que mi madre pasó buena parte de su infancia por ahí, por donde pasa el primer evento, ahí por Bucareli, Ah, por mira, esas calles. Entonces, cuando lo empecé a leer, decía, claro, esa era casa de mi abuela, ¿no? Por ahí andaba, los tíos, claro, etcétera. Entonces, fue claro. como un acto de memoria de esa ciudad, ¿no? Sí, 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 y eso, lo que también decías, ¿no? O sea, me parece muy interesante cómo muchas veces muchas de las preguntas que nos surgen en el presente, pues tienen sus respuestas en el pasado, ¿no? Y cómo ir a la época de nuestros abuelos o bisabuelos, pues nos trae muchísima luz a cómo son las cosas hoy o a preguntas que, pues eso, nos hacemos en el presente, ¿no? Bien, Entonces me da mucho ok. gusto que encontraste a tus parientes Sí, también por ahí. cuando vi por ahí que si, ¿no? Y tal, y cuál es esa zona, pues ahí vivían, ¿no? Mucha gente, era la ciudad, ¿no? Y la ciudad ya Claro, no es. Hoy son muchas ciudades, pero en totalmente. 1946 esa era la ciudad. Ahora sí Totalmente. vamos con la trama. Es decir, la trama de este tamaño, es decir, ¿no? Empecemos por ahí, tiene que ver con el secuestro de una niña, ¿no? Sí, Con el robo de una niña, lo cual te permite ver a los personajes que rodean todo ese mundo. Eh, pero sobre todo desde el punto de vista, quiero empezar, de las mamás, ¿no? Es decir, de la que la pierde, pero de otra mujer, ¿no? De hecho, el primer capítulo empieza con una, el segundo con otro y así te claro, vas. claro, claro, Pero a claro, partir de dos mujeres, ¿no? De esto, dos mujeres. claro, claro. Me encanta que fuiste súper cauteloso para no spoilerear. Me No, encanta, a mí se me van así luego los spoilers. Soy la típica guapiestas que empieza por el final de las cosas. no, ¿Quién Brenda, porque sí hiciste un misterio, sí hay un misterio. Ahorita vamos a hablar del policía que me encantó, pero venga, dos, ¿no? Hay mujeres, Eso, está visto eso. desde ese punto de vista, más allá de la Totalmente, narradora, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Me interesaba muchísimo eso, como explorar cómo es el suspenso también pues en una historia como en un crimen, ¿no? Que es el secuestro de esta niña, y cómo hay tantísimas perspectivas desde los personajes femeninos que van construyendo pues una situación en un grado muy extremo, ¿no? Que es el robo o bueno, el secuestro de esta niña y cómo pues bueno, así también las historias tienen un montón de ángulos, de lados y todos me interesaba mucho enfocarme en las perspectivas de los personajes femeninos, ¿no? De las mujeres que están en esta historia, o sea, desde una niña de 2 años, que es la niña a la que secuestran, Sí, hasta Gloria. la abuela de esta niña que tiene 60 años y que es una mujer, pues en su tiempo muy polémica porque era divorciada y porque fue una mujer que trabajaba, pero además una de las primeras mujeres que llevó como a unos nuevos niveles su reconocimiento profesional. Y como, bueno, la madre de la niña, por supuesto, que está en una pena y un sufrimiento pues brutal, y cómo pues hay muchísimas
perspectivas en esta, Bueno, también está la, perdón, están los hombres, Brenda. Es decir, también, lo voy a decir. no, Hay también. hombres que se parecerían a alguno que saludamos ayer, pero también hay otros que dices, claro, eso sucedía cuando a una mujer se le ocurre que quiere adoptar y le dice, pero te vas a poner una almohadita ahí, ¿eh? Para que en estos meses la gente que crea que estás embarazada. Dices, claro, no, parece un chiste, pero no es. Por supuesto que eso, no, espero que eso sí ya no suceda, pero sí sucedía, ¿no? Sí, pues creo, digo, por supuesto, ¿no? Yo solamente quería decir como que el foco de la narradora me interesaba mucho que tuviera siempre muy presente estos personajes femeninos, pero por supuesto que la historia está construida pues de estas familias y de estos árboles genealógicos que tienen pues muchas ramas, ¿no? Entonces, sí, digo, totalmente tienes razón. Y muchas de estas cosas que hoy en día te pueden saltar, pues también creo que hoy en día nos traen pues nuevas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿y por qué? Ok, tal vez eso nos puede llamar mucho la atención hoy, pero ¿por qué no nos llama la atención que les diga, sigamos diciendo madres solteras, por ejemplo, a las madres, ¿no? Porque es como un estado civil. No, ¿no? Pero eso no nos salta, es todavía una forma que en las formas, ahora sí como más institucionales, pues es una opción, ¿no? Ser una madre soltera y es como, ¿por qué? No es un estado civil. Pero bueno, perdón. Leía, Brenda, no, es que en eso tienes razón, porque leía y decía, hay un retrato de familia, ¿no? Hablabas de la abuela, la madre, el padre, ¿no? No es la única hija de ese matrimonio y luego conocemos otra familia por ahí. Ese retrato de familia te empieza a preguntar de verdad cuánto ha cambiado en 60, 70 años esa familia, para dónde ha cambiado, qué es. Porque no solo es el retrato de las mujeres, como decíamos al principio, también hay un retrato de relaciones familiares, de cómo se construía esa familia, qué le tocaba a cada familia, a cada miembro de la familia, etcétera, ¿no? El título, por ejemplo, que es Soñar como sueñan los árboles, que justo hoy decía que este es un título muy coquet, así como es un verso eh, de una poeta que me gusta mucho y que estaba leyendo cuando empecé a escribir esa novela. Era más como un amuleto que un título, como de ya le puse título, ya, ¿no? Ya es una Ahora sí voy a novela. arrancar. Ahora sí, ya tengo novela, ¿no? Y nada más tenía unas cuantas palabras. Pero en ese sentido, pues bueno, claro, las genealogías, los árboles, este, me parece muy importante y también en el título, que el hecho de que sea soñar como sueñan los árboles, con frutos finalmente, que es el verso completo de la poeta, y los frutos siendo como los hijos de los árboles, ¿no? Me parecía muy interesante como ese tema de la hijitud, vamos a decir, en donde también participan obviamente las abuelas, los abuelos, los tíos, la comunidad de la que forman parte estas Claro, la familias. cercanía con la comunidad o con Consuelo, que lleva ahí trabajando Exacto, toda la vida desde los 22 años, ¿no? exacto. No, y que no se le identifica como una trabajadora exactamente, sino como familia, ¿no? Claro, y todos esos problemas que también hay detrás dentro de estas familias complejísimas, ¿no? De clasismo, de racismo, de género, de un poco también la problemática que hay en Roma, por ejemplo, me hizo pensar mucho también cuando empezaba a escribir esta novela, ¿no? Como, claro, o sea, Cleo es de alguna manera el personaje de Yalitza, ¿no? En Roma es un poco, sí, dicen que es parte de la familia, pero también siempre está esa línea en la que No, te siempre, están pidiendo que exactamente. recoja las cosas, ¿no? Y en el caso de Consuelo, por ejemplo, ella tiene pues una hija chica que por estar cuidando esta familia de cinco niños, realmente no crece con la suya, ¿no? Y me interesaba mucho esa tensión que había entre esta nana que vivía en esta casa y bueno, todas esas maternidades, ¿no? Como justo la madre que acaba de perder a la hija más chiquita, la abuela que es súper poderosa y quiere de alguna manera pues hacer lo que esté en sus manos para rescatar a su nieta. Bueno, Eh, la manera en que por condición social esto se hace un escándalo mediático, ¿no?
Y entonces está forzada la policía a intervenir de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Y como eso también deja transparente, pues, que muchas veces, bueno, la justicia a veces es compleja en este país, ¿no? Y me interesaba en esta historia en particular reflejar. Qué generosa fuiste cuando dijiste compleja, ¿no? Bueno, en esta historia se da por la corrupción y por el poder que tiene el personaje, y no, para mantenerme del lado de la ficción, ¿no? Ella, pues sí, la abuela Ana María es una mujer muy, muy poderosa, con mucha eh, capacidad, pues, económica y muchas palancas también, está en unos círculos de poder muy altos, es una de las primeras mujeres como en tener un trabajo que es reconocido internacionalmente en su campo, como estas mujeres que abrieron puertas grandes, y ella puede, pues por medio de, ahora sí que a mordidazos, ¿no? Y a palancas también corromper al sistema judicial que finalmente deviene en que después de casi un año pueden rescatar a... Ay, estoy spoilereando, ¿verdad? Casi un año. No hagas Casi un spoiler. Y quiero terminar con esto, porque nos queda un minuto, Brenda. Al final de cuentas, alguien va a una cárcel. año. Y Sí, la descripción que haces del día que entra y lo que vive ahí, pareciera que hubiera sido una cárcel hace poco. Y es tan precisa de todo lo que sabemos que pasa en las prisiones, que es brutal, pero que también tiene una parte de solidaridad de quienes están ahí, porque saben que no están ahí por un problema de justicia, sino por un problema de sistema político. totalmente. O sea, claro que el sistema penal, pues ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que como esa frase que estaba pintada en Lecumberri antes de, bueno, los penales como los conocemos ahora, pues se pena más la pobreza que los crímenes. Y bueno, por supuesto que es uno de los problemas que hablamos más de eso, ¿no? De racismo, por ejemplo, de pobreza, de clasismo, de patriarcado. Luego, por ejemplo, cosas como que el mismo crimen es penado, es mucho más Sí, severamente penado en una mujer que en un hombre, que pero no. bueno, da Y todo para... eso está ahí contado en 1946 de manera, de verdad, de verdad que lo van a agarrar y no lo van a poder dejar porque es un historión. Y no hicimos spoilers, Brenda. Ya vi, Entonces la gente va a llegar al final, lo logramos. Brenda, te Carlos, mando un abrazo. un Felicidades. abrazote. Gracias por esta conversación. Gracias, Pónganse a leer, ya está a la gracias. venta en todas partes. Gracias, Brenda.